La pregunta, la clave para dejar cada tema en su punto. Por supuesto, y para dejar ese tema en su punto, hemos invitado al concejal de Pasto e historiador Álvaro José Gómez Jurado, quien además es magíster en Historia Social y de la Cultura. Concejal, bienvenido a Punto Seguido, un placer tenerlo en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, los felicito por este proyecto tan importante. Siempre he considerado que la radio es el medio más efectivo para transmitir la información, para generar identidad y sobre todo promover cultura. Así que muchas gracias por la invitación y decir desde ya que es un tema bastante interesante, muy polémico en lo que corresponde al tema de la Fundación de Pasto y que muy respetuosamente haré pues mis observaciones y mis declaraciones desde lo que personalmente considero, obviamente, respetando las posiciones de otros historiadores, investigadores y autores. Muy bien, concejal, como acabamos de escuchar en la noticia, pues en Colombia varias ciudades, si no la mayoría, celebran ese cumpleaños con base en una acta fundacional precisa. Sin embargo, en el tema específico de nuestra ciudad, en Pasto, celebramos es el onomástico, debido a la ausencia de este documento oficial. Concejal, ¿por qué la historia nos dejó sin una partida de nacimiento exacta? Bueno, no es que no haya una partida de un acta fundacional. Lastimosamente en el archivo histórico de Pasto no existe, pero yo estoy seguro o creería que debe existir en algún archivo histórico de España. Todo lo que se proyectaba aquí documentalmente conservaba también sus copias en España, en Sevilla o en Madrid. Muchas veces cuando la corte española se trasladaba de una ciudad a otra, lo hacía con absolutamente todo lo que tenía que ver con la administración del reino, incluido el archivo. Así que yo creería que sí debe existir un acta, una copia de esa acta, y debe estar en alguno de los archivos de España. Es similar a lo que ocurrió con la cédula real, que se encontró a mediados del siglo pasado, donde precisamente se podía identificar fecha, lugar y autores para lo que hoy conocemos como la ciudad de San Juan de Pasto. Entonces, si no tenemos una copia aquí, seguramente exista una copia en otro lugar. Miren, por ejemplo, había un cronista, que podríamos decir un gran cronista gráfico del Virreinato del Perú, que era Guamán Poma de Ayala. Sí. Se encargó de dibujar absolutamente todo lo que tenía que ver precisamente con esa relación hombre español e indígenas en todo el imperio incaico. Hay un dibujo precisamente de lo que sería la idealización de Pasto, de la villa de Pasto. Sí. Y eso se descubrió casi en el siglo XX o a mediados del siglo XX en un archivo europeo, por casualidades de la vida, y muy seguramente el acta fundacional de Pasto esté en la misma situación. Hay varios autores que refieren a varios posibles fundadores. Sí, precisamente sobre esos varios posibles fundadores hablaremos en un instante. Antes, sáqueme de una duda, concejal. Existe un libro llamado Libro Verde, precisamente porque las hojas con el paso del tiempo pues adquirieron poco a poco este color. Ese Libro Verde de Quito nos podría dar cuenta de esos primeros años de existencia de nuestra ciudad. ¿Y por qué de Quito? O sea, ¿qué relación tenía nuestra ciudad en esos comienzos de la historia con Quito? Bueno, mire, ¿por qué se funda ciudad? ¿Por qué se funda Pasto? Hablemos primero de lo fundacional, después entramos a los posibles fundadores. Perfecto. Inicialmente existía la Villa Viciosa de la Concepción en la provincia de Los Pastos, en donde hoy podría estar ubicado Ipiales, Túquerres, toda esta gran región, incluso norte del Ecuador, que era el territorio del pueblo Pasto, el pueblo indígena Pasto. Villa Viciosa de la Concepción de Los Pastos. Los indígenas queman la villa y se hace necesario para los españoles y para su proyecto de conquista tener algo así como un puerto seco equidistante entre Santa Fe de Bogotá y Quito, sí, entre Cartagena de Indias y Lima o el Cusco, y el lugar más propicio a lo largo de esa cordillera de los Andes estaba aquí en el sector del Nudo de los Pastos.
como se quema la villa de Villaviciosa de la Concepción de los Pastos, la orden de Pizarro es fundar una nueva villa. Ya. Y esa orden la recibe, entre otros, Lorenzo de Aldana, que era un lugarteniente directo de Belalcázar, perdón, de Pizarro. Finalmente, antes de entrar al tema de los posibles fundadores, se funda en Yacuanquer, en la meseta de Yacuanquer, y que posteriormente es trasladado a Pasto. ¿Por qué esa relación con Quito? Sí. Porque geográficamente está mucho más cerca a Quito que a Santa Fe de Bogotá. Ya. Recordemos que hasta 1849, 1850, incluso Pasto hacía parte de la diócesis de Quito, ni siquiera de la de Popayán, porque no solamente el tema de distancia, sino las condiciones geográficas y la seguridad de los caminos. Históricamente, el tránsito entre Popayán y Pasto ha presentado a la altura del Patía una cantidad de problemas de seguridad por indios bravos, por negros y marrones, y hoy pues lo que conocemos precisamente con la presencia de estos grupos al margen de la ley. Eso ocurría también en la colonia y en parte de la naciente república, por eso nosotros dependíamos de la diócesis de Quito. Y muy seguramente, pues obvio, nosotros tendremos que tener asiento en esas páginas verdes, claro, de ese gran libro, claro, que era precisamente en el que se llevaba todo el registro de las actuaciones de los conquistadores, y Quito pues era una ciudad que por sus condiciones de población, de clima, de población indígena, pues era mucho más grande que Pasto, y que conservaba esa distancia considerable para mantener una buena relación. Bien, sin duda entonces existe un embolate documental que nos da cuenta incluso de 3 posibles fundadores, como usted lo ha mencionado. Ellos son Sebastián de Belalcázar, Pedro de Puelles y Lorenzo de Aldana. ¿Qué le corresponde a cada uno de ellos, concejal, para pensar que uno de ellos pudo haber sido nuestro fundador? Bueno, aquí había un principal, por decirlo de una manera mucho más comprensible, y era Pizarro desde el Perú. Él bajo sus órdenes tenía algunos lugartenientes como Pedro de Puelles, como Lorenzo de Aldana y como Sebastián de Belalcázar, pero como en todo y en cualquier momento, o sea en cualquier época, hay algunas personas que procuran sacar más ventaja de sus actuaciones, y precisamente eso estaba ocurriendo con Sebastián de Belalcázar. Sebastián de Belalcázar, desatendiendo la autoridad de Pizarro, empezó a actuar como fundador, a tomarse atribuciones que no le correspondían. En ese orden de ideas, Pizarro le da la instrucción a Lorenzo de Aldana para que lo persiga, porque Belalcázar buscaba llegar a Cartagena y salir en barco hasta España a presentarle informes al rey y regresar de allá con otros títulos y con otras posibilidades militares, legales y administrativas para proceder incluso como fundador. Eso tenía otras consecuencias, ¿no es cierto? Entonces administrar esas tierras que estaban siendo fundadas, usufructuar las riquezas naturales, la mano de obra indígena, etc. Y Pedro de Puelles también estaba como ahí en ese embolate, como usted lo ha dicho. Sí. Pero la instrucción era que también se funde una nueva villa, después de que se quemó la villa viciosa de la Concepción de los Pastos. Yo estoy relatando lo que les comento de acuerdo a una investigación, o varias investigaciones que existen, y una de ellas de mi papá, sí, que también era miembro de la Academia de Historia, Álvaro Gómez Jurado Forero, y el libro se titula precisamente Lorenzo de Aldana, fundador de Pasto. Él y muchos otros autores se refieren a, digamos, el principal cronista de la conquista, que es Pedro Cieza de León. El príncipe de los cronistas le llaman, porque era de los primeros, si no el primero. Él llegó muy joven, diríamos de 13, 14 años a América, participó en algunas huestes militares y finalmente se le asignaron tareas como las de cronista. Era el que tenía que relatar todo lo que venía ocurriendo. Resulta que Pedro Cieza de León está en Pasto en 1547.
¿Qué cuenta Pedro Cieza del León? Que el fundador de Pasto sería Lorenzo de Aldana, que él consultó el acta fundacional. Entonces, sí existe un acta. Ya, claro que sí. Sí, por lo menos la que él leyó, que era la que estaba en Pasto, fue la que se perdió. Claro. O quién se la llevaría no sabemos tampoco. Recordemos que el archivo histórico de Pasto estuvo apilado, por decirlo con palabras menos grotescas, en el sector de los Dos Puentes, y la gente recurría incluso para prender los fogones de los documentos del archivo histórico de Pasto. Estaba en bultos y demás, en unas pésimas condiciones de conservación. Seguramente en esas condiciones fue que se perdió el acta, o se la robaron, o se deterioró, bueno. Pero resulta que Pedro Cieza de León, entonces, en 1547, sí conoció del acta fundacional, y él da cuenta clara de que sería precisamente Lorenzo de Aldana quien fundara la ciudad. Perdón, no la ciudad, la villa de Pasto. ¿Cuándo funda Lorenzo de Aldana esa villa? Cuando viene obedeciendo las órdenes de de Pizarro, persiguiendo a Belalcázar. Y se relata que Aldana entra al valle de Atriz y ve una zona propicia para fundar, pero que había muchos indígenas regados en varios bohíos y que eran pocos los soldados, entonces no podía entrar en guerra con esos indígenas. Sube hasta Popayán, detrás de Belalcázar. Belalcázar finalmente termina logrando viajar hasta España, y de regreso entonces, subiendo nuevamente hacia Quito y Lima, al no poder fundar en el Valle de Atriz, lo hace en Yacuanquer. La teoría que se desarrolla después, y es que sería Belalcázar, ya con esa categoría superior y con esas atribuciones asignadas por la corona, ya en condiciones de fundador, que traslada esa pequeña villa de Yacuanquer a una zona con condiciones geográficas mucho más favorables. Para fundar esas villas y esas ciudades había que cumplirse ciertas condiciones. Por ejemplo, la población indígena, la cantidad de indígenas que iban a hacer la mano de obra, la fertilidad de las tierras y, por sobre todo, la cantidad de agua. Ya. Y el Valle de Atriz, donde hoy está Pasto, cumplía con todas esos requisitos. Pedro Cieza de León lo comenta en 1547, y también haciendo algunos otros estudios, cuando revisamos características de las ciudades diseñadas por el fundador o el que distribuye los solares. O sea, dice, esto va a ser la plaza principal, el marco de la plaza es estos son los solares que vamos a destinar para la iglesia principal, para el cabildo, para la cárcel, para el estanco, para la casa del fundador, y las otras cuadras eran los solares para los otros españoles. Pues dentro de esos diseños hay algo que coincide mucho entre las ciudades diseñadas por Belalcázar. Por ejemplo, Quito. Quito es fundada por Belalcázar. Quito tiene la catedral ubicada sobre la plaza principal, pero la puerta principal de la catedral no da hacia la plaza. Ya. ¿Sí me explico? Claro que sí. Si nosotros nos ubicamos en la Plaza Nariño de cara a San Juan, claro, la puerta que tenemos hacia la plaza principal es la puerta lateral de la iglesia. Recordemos, San Juan es la concatedral, hasta 1925, que Monseñor Antonio María Puello de Val, obispo de Pasto de origen español, construye la catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Coincide precisamente porque en los años 20 se consagra el país al Corazón de Jesús por ley de la República, y la construye en donde fuera la capilla o la iglesia de San Francisco, donde ocurrió esa triste noche decembrina, cuando las huestes militares independentistas entraron ese 24 de diciembre y masacraron a quienes estaban en esa iglesia. Hoy ahí está la nueva catedral. La hoy concatedral San Juan Bautista no es la que existía en su momento. Inicialmente debió ser de bareque, pajiza, se construyó posteriormente, y por los temblores y terremotos tuvieron que
reformarla, reconstruirla, y es la que finalmente tenemos hoy, pero sí construida sobre ese plan original netamente colonial. Bueno, muy bien, entonces unas características muy comunes con Quito, como nos lo acaba usted de mencionar, que podrían apuntar a que Belalcázar sería entonces realmente nuestro fundador. No el fundador, o sea, la fundación se da en paz en Yacuanquer, y sería Belalcázar quien traslade la ciudad a Pasto, al Valle de Atriz, y rediseñe esa ciudad y distribuya los solares. Entendido, concejal. Pero sería en Pasto, en la actual ciudad sobre la villa de el Valle de Atriz, donde estuvo precisamente Pedro Cieza de León y donde conoció el acta fundacional. Muy bien, concejal, una fecha que sí tenemos claro es el año de 1559, cuando la corona española emite las cédulas reales. Son dos. La primera, que tiene que ver precisamente con la intención de elevar a ciudad esta villa de Pasto. Y la otra es para otorgarle ya el nombre definitivo a nuestra ciudad, la muy noble y leal San Juan de Pasto. ¿Cómo fue ese proceso de las cédulas reales, concejal? Bueno, primero se fundaban villas y obviamente dependían de otras ciudades, muy seguramente de Popayán, que era la más cercana en temas administrativos, políticos, religiosos, militares. Los pastuzos de esa villa, los habitantes de la villa de Pasto, en 1558 tal vez se reúnen y dicen: cumplimos los requisitos, tenemos la población de blancos necesaria, la de indígenas necesaria, deberíamos pedir que se nos eleve a la categoría de ciudad. Se delega entonces al señor Francisco Ponce de León Castillejo, viaja con la solicitud a España, le demuestra a la corona española que cumple con todos los requisitos, y la corona española le otorga la categoría de ciudad, la eleva a categoría de ciudad, y eso obviamente se hacía desde un tema legal, pero también muy simbólico. Recordemos que los reyes de España eran los reyes católicos, eran los paladines de la Iglesia Católica, y sobre todo los responsables de la evangelización de las personas en el mundo, en el nuevo continente. Y ellos, dentro de sus instrucciones legales, tenían la obligación de otorgarle a esa nueva ciudad un santo patrono. 17 de junio de 1559, el 24 de junio, fecha muy cercana, es la celebración de San Juan Bautista. Y en el calendario católico hay dos natalicios importantísimos. 24 de junio, San Juan Bautista, y 24 de diciembre, de Jesucristo. Tienen que ver con los solsticios, bueno, esa es otra entrevista si quieren. Claro que sí, por supuesto. Y se le otorga entonces ese santo patrono, se eleva esa villa de Pasto a la categoría de ciudad, entonces es Ciudad de San Juan de Pasto, Ciudad de San Juan de Pasto, y se le otorga un escudo de armas, que es el escudo que hoy también conocemos. Eso se da por dos cédulas reales, como usted bien lo ha mencionado, firmadas el 17 de junio de 1559. 1559. A partir de esa fecha, Pasto es ciudad. Se perdió el acta fundacional, las discusiones, las teorías, las polémicas sobre quién fuera y quién no el fundador de Pasto. Y lo que sí se ha celebrado tradicionalmente es la fiesta del santo patrono. Yo diría, puede ser, sin lugar a dudas, la fiesta más antigua de Pasto. El 24 de junio, la celebración de San Juan Bautista, además que es una de las fiestas más importantes del calendario católico. Usted bien lo mencionaba, en 1938 el Consejo de Pasto, al no tener una fecha exacta del cumpleaños de la ciudad, por acuerdo municipal, decide que la celebración de ese cumpleaños, o sea, simulando que fuera la fecha fundacional, sea el 24 de junio, que es la fiesta de nuestro santo patrono. No tiene que ver lo uno con lo otro, una cosa es la fecha fundacional, otra cosa es la fecha de elevación de la villa a la categoría de ciudad, pero eso fue una decisión que tomó el Consejo Municipal de 1938, y hoy
pues así lo hemos asumido. Claro, Sin sí. embargo, las investigaciones siguen, el acta fundacional de la ciudad de Pasto. Bueno, desde esa fecha, como usted lo menciona, concejal, entonces arrancamos con las celebraciones en propiedad del onomástico de Pasto cada 24 de junio. Y ha sido una celebración siempre continua. Mire usted, concejal, que hasta en pandemia, en el año 2020, no dejamos de celebrar el onomástico, lo hicimos de manera virtual. Al municipio se le ocurrió desde la virtualidad un formato especial, lo recuerdo muy bien, una ventana desde Pasto para el mundo. ¿Cómo evalúa usted, concejal, esa capacidad histórica que tenemos los pastuzos para mantener viva nuestra identidad, nuestra tradición, por encima de las contingencias? Sí, tiene usted toda la razón, pero también recordemos que el onomástico de Pasto perdió esa importancia durante varias décadas. Otras fiestas que tomaron relevancia, como la fiesta de Reyes o el carnaval de negros y blancos, opacaba la importancia del onomástico de Pasto. Incluso nosotros vemos los corregimientos y otras ciudades más rurales del departamento y las fiestas patronales son muy importantes, por no decir la fiesta más importante. Eso acá empezó tal vez a desplazarse un poco, seguramente por el protagonismo del carnaval de negros y blancos, pero sí hemos procurado los pastuzos, primero que no se pierda la razón de ser del onomástico. Insisto, perfectamente puede ser la fiesta más antigua de la ciudad. Encontramos en los relatos históricos fiestas tan importantes en Pasto como nuestro onomástico, el Corpus Christi, el Día de San Sebastián, la Virgen de las Mercedes. Y en ese orden de ideas, pues hay que, como usted bien lo ha dicho, mantener viva esa tradición, porque es en torno al onomástico donde la identidad de los pastuzos más fuerza toma. Es realmente un hecho histórico para nosotros cuando, de ser una pequeña villa, hemos recibido ese reconocimiento y ese gran honor por parte de la corona española al elevarnos a la categoría de ciudad y cumplir con esos requisitos de la asignación de un escudo de armas y obviamente un título de ciudad con un santo patrón. Muy bien, y apelando un poco ya al nombre de la ciudad como tal, San Juan de Pasto, qué bonito, concejal, que ese vocablo Pasto se haya conservado al lado del nombre de nuestro santo patrón. Mire usted que Pasto significa, es un vocablo propio de los indígenas Pasto, ¿cierto? Sí, señor. Significa tierra de la familia o de la parentela. ¿Cuál es el orgullo, la honra que debemos sentir nosotros, el señor concejal, portando ese gentilicio tan lindo de pastuso o pastusa? Es un gentilicio hermoso porque demuestra lo que somos, ¿no? El sentir, nuestra relación con nuestro entorno, con nuestros conciudadanos, el representar lo que por centurias hemos construido como identidad. Pero Pasto tiene ciertas particularidades. Nosotros fuimos víctimas, si se quiere, de las guerras de independencia. Hoy vivimos situaciones de orden público, de falta de inversión, supremamente preocupantes. Y nosotros siempre hemos sido como pastuzos resilientes. Mire usted que realmente nosotros no somos del territorio Pasto. ¿Ya? Toda la región de Jatunyacta, o más específicamente el Valle de Atriz, estuvo habitado, incluso hoy sigue siendo habitado por quillacingas. La comunidad Pasto está entre el norte del Ecuador y el sur de Colombia. Hoy se mantienen esos grandes cabildos, resguardos de Ipiales, por ejemplo, Mayagüez, Córdoba, todos ellos y el norte del Ecuador son una familia Pasto. Claro, ubiquémonos en un proceso de conquista, donde no conocemos claramente el territorio, donde no tenemos sino referentes como el río Guaitara en la imaginación de un plano, por decirlo de alguna manera. Entonces muy difícilmente podemos decir hasta este lugar llega el territorio de un pueblo indígena. Y por eso también cuando se traslada en esa refundación de la villa de Pasto, esa villa viciosa de la concepción de los pastos, se cree que seguimos en un territorio Pasto. Aquí realmente somos quillacingas, pero hemos recibido ese nombre, y usted bien lo dice, se acuña también con ese santo patrono, San Juan Bautista. De la ciudad de Pasto tiene un santo patrono, y obviamente pues esto ha permitido que nosotros tengamos elementos identitarios que nos relacionen entre nosotros
y que nos permitan, por ejemplo, preocuparnos, o más bien nos motiven a preocuparnos por nuestra historia, por escudriñar cada vericueto de estas historias para acercarnos de alguna manera a las verdades que, sin ser absolutas, pues nos dan claridad sobre quiénes somos y de dónde venimos, y desde ahí proyectarnos hacia dónde vamos. Así es, proyectarnos hacia dónde vamos. Para terminar esta entrevista, señor concejal, diciéndole que va a quedar en un punto seguido, porque queremos seguir conversando con usted y conociendo un poco más de esa historia de nuestra ciudad. Ya cerquita a la celebración de los onomásticos del próximo miércoles, ¿cuál debe ser el verdadero sentido de orgullo y el compromiso civil de los ciudadanos al celebrar un onomástico más? Primero, reconocer esa historia de la ciudad. No es una historia reciente, ya son cerca de 500 años en los que día a día hemos venido construyendo identidad, nos hemos alegrado con felicidades conjuntas como ciudad, nos hemos entristecido también por penas que nos aquejan a todos, pero yo creo que como ciudad hemos venido superando cada uno de esas vicisitudes, y yo creo que también nos permite a nosotros reconocernos en lo que somos y para dónde vamos, pero sobre todo el saber que somos custodios de un patrimonio cultural inmenso, de una historia riquísima, somos el punto de encuentro de culturas, el solo hecho de que haya sido este Valle de Atriz el escogido para fundar a Pasto, nos permite imaginarnos en su momento un cruce de caminos que conectaban a la costa pacífica con el piedemonte amazónico, hordas gigantescas de españoles subiendo desde Cartagena hasta Quito y Lima, llevando en los costados y lomos de sus bestias el conocimiento, los libros, las imágenes religiosas, cómo desde acá iban saliendo productos que maravillaron al mundo entero. Entre esos, por ejemplo, el barniz de Pasto. Y esa es otra historia bellísima que podríamos tratar, porque es precisamente en esta ciudad donde finalmente se radica una técnica que tiene su origen en los pueblos de Mocoa o del Caquetá, con una técnica tan asombrosa, casi alquimista, de elaborar desde una resina vegetal unas cosas preciosas, y cómo esa técnica artesanal radicada en Pasto es utilizada por los primeros indios, después artesanos mestizos, para generar unos procesos de mestizaje cultural interesantísimos, como lo que primero fue utilizado para decorar bastones de mando, maracas, bancos ceremoniales, impermeabilizar cuencos y ollas, termina siendo parte de la decoración de vargueños, de escritorios, de azafates, que maravillaron realmente al mundo. Uno lee a los cronistas de la época y la comparaban con la loza china, por ejemplo. Entonces es interesantísimo cómo Pasto se convierte desde el periodo colonial, y diríamos desde antes, desde la conquista, en un referente muy interesante, no solamente desde lo geográfico, sino también como punto de encuentro, como interconexión cultural de varios grupos étnicos, sociales, etcétera. Ver cómo desde aquí se proyectó después la búsqueda del Marañón, de ese gran río Amazonas, en las incursiones hacia el Putumayo, posteriormente el tema de las caucherías, esa conexión también con el Pacífico, esa intención de tener un tren que conecte a Pasto con la costa pacífica. Bueno, ha habido una cantidad de cosas preciosas, unas se realizaron, otras quedaron en proyecto, otras después recibieron la ingratitud del gobierno nacional, pero aquí hemos estado manteniéndonos al pie del cañón. Muy bien, usted lo ha dicho, orgullosamente pastuzos, el legado histórico de nuestro onomástico, pues usted lo ha resumido con estos hechos históricos bastante importantes. La invitación queda abierta entonces, señor Muchas concejal, gracias, claro que sí. Hablando de Pasto y de su historia. Y también es válido en el onomástico decir que viva Pasto, carajo. Que viva Pasto, carajo.
Muy bien. Hoy y siempre, que viva Pasto. Por supuesto. Ha estado con nosotros el concejal de Pasto e historiador Álvaro José Gómez Jurado a propósito de esa fecha tan particular, significativa y emotiva que celebraremos la próxima semana, el onomástico de San Juan de Pasto.